Hemos llegado al último punto de este debate, punto que sin duda alguna es el más conocido universalmente en la Iglesia, ya que la pregunta que se suscita en cuestión ha sido y es objeto de debate hoy en día entre muchos creyentes. ¿Se puede perder la salvación? Los calvinistas dicen: imposible. Aquellos a quienes Dios ha elegido para salvación perseverarán hasta el final de sus días. Dios es soberano y fiel, y Él resguardará a su pueblo de cualquier caída que los pueda llevar de la salvación a la condenación. Por otro lado, los arminianos dicen: claro que se puede perder. El hombre por su propia voluntad puede apartarse de la fe en Cristo y caer de la gracia de Dios. El Señor nos salva, pero es responsabilidad de cada quien perseverar en la fe y velar por vuestra salvación. Aunque muchos cristianos vean en este debate un sinsentido, las implicaciones que tienen ambas posturas son de enorme relevancia en la vida del creyente. Por un lado, tienes una corriente teológica que, si la sigues y la crees, obtendrás en tu espíritu seguridad, consuelo y fidelidad divina. Pero puede representar un traspié en aquellos que luchan con el pecado. Por otro lado, tienes una postura que enfatiza la responsabilidad individual y la necesidad de perseverar en el camino de Cristo. Esto te lleva a ti a tener una mejor disciplina moral y espiritual, pero puede causar en muchos cristianos cierta ansiedad e incertidumbre, sobre todo en aquellos débiles en la fe que tienen miedo sobre su destino eternal. Entonces, viéndolo bien, no es un debate sin sentido, es un debate muy importante, y es por eso que a continuación profundizaremos mucho más en todo este asunto. Una vez salvo, el cristiano puede perder su salvación, esto es lo que afirman los arminianos, y su base bíblica es bastante considerable, pero vamos a resumirla en 4 pilares que sostienen esta postura. Si la salvación es segura, ¿por qué existen tantas advertencias de una posible caída de la gracia? La Biblia advierte el riesgo de apostasía entre los cristianos. Por ejemplo, el escritor del libro de Hebreos dijo: pues es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados, aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo, que saborearon la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero, y que luego se alejan de Dios. Es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse. Al rechazar al Hijo de Dios, ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz y lo exponen a la vergüenza pública. Los arminianos dicen que la salvación está condicionada por la fe y la obediencia continua de los creyentes, tal como lo manifiesta el Señor en el Evangelio de Juan. Yo soy la vid, y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, ustedes nada pueden hacer. El que no permanece en mí, será desechado como pámpano, y se secará. A estos se les recoge y se les arroja al fuego, y allí arden. Los arminianos enseñan que el libre albedrío humano les da la capacidad a los cristianos de elegir, aceptar, pero también rechazar la salvación de Dios una vez obtenida. Un ejemplo de esta afirmación lo vemos en el discurso de despedida de Josué a todas las tribus de Israel. Él aquí manifiesta lo siguiente: pero si no les parece bien servirle, escojan hoy a quién quieren servir, si a los dioses que sus padres adoraron cuando aún estaban al otro lado del río, o a los dioses que sirven los amorreos en esta tierra donde ahora ustedes viven. Por mi parte, mi casa y yo serviremos al Señor. Los arminianos señalan ejemplos bíblicos de personas que son descritas como creyentes, es decir, tenían la salvación en sus manos, pero que luego se apartaron. El ejemplo más claro es Judas Iscariote, pero también señalan otros ejemplos, como Demás, Himeneo y Alejandro. Los calvinistas, así como los arminianos, también tienen una base bíblica sólida para afirmar que los que son verdaderamente salvos perseverarán en la fe hasta el final de sus días. De igual forma, pondremos 4 pilares que son el sostén bíblico para esta afirmación.
La doctrina de la elección de Dios y la predestinación de los creyentes es un pilar fundamental para los calvinistas al momento de afirmar que, si Dios eligió y predestinó a alguien para salvación, entonces su perseverancia en la fe está garantizada por el decreto soberano de Dios, tal como lo dice el apóstol Pablo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Tanto calvinistas como arminianos afirman, sin ningún tipo de debate, que Dios es fiel, pero para los seguidores de la doctrina calvinista, esta fidelidad de Dios también se ve en la promesa de salvación. Dios ha prometido salvar a su pueblo y nadie podrá hacer que Dios no cumpla esa promesa. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Charles Spurgeon decía, si descansas en la obra consumada de Jesús, ya tienes la mejor evidencia de tu salvación en el mundo. Esto en referencia a la seguridad que todo cristiano debe tener de su salvación, porque su salvación no depende de ellos o de sus méritos, depende del buen pastor. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Como último pilar, el nuevo nacimiento del cristiano es también, para los calvinistas, una argumentación válida para decir que aquellos que el Espíritu Santo ha regenerado, perseverarán en la fe hasta el día de Jesucristo. Estoy persuadido de que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Listo, teniendo en cuenta los pilares que sostienen cada una de las posturas mencionadas. ¿Cuál crees tú que tiene más peso bíblico?